Bienvenidos a este pequeño tutorial para crear una narrativa. Primero vamos a definir la narrativa. La narrativa es la capacidad de contar historias y una facultad para transmitir mensajes, pues se ha considerado que es una de las más aptas que las palabras o las letras para este propósito. Se puede contar historias ya sean realistas o ficticias, describiendo siempre lo que quiere el autor, donde transcurre en un lugar y tiempo determinado. Es importante tener en cuenta en el momento de la escritura que una narración se compone de las siguientes partes. El inicio. Se trata del comienzo y es donde se presentan la historia de los personajes. En esta parte se da comienzo a la acción. También se pueden ofrecer datos sobre el espacio y el lugar en el que transcurre la historia. El nudo. Se trata del conflicto propiamente dicho, lo que hace que esa historia sea interesante o entretenida para ser contada. Es cuando se rompe la armonía del inicio y los personajes deben enfrentarse al problema. El desenlace se trata de la parte final del cuento, es cuando se resuelve un conflicto que se presentó en el nudo. La idea es que de alguna manera sorprenda al lector o lo conmueva. Finalmente, cuando ya tenemos la narración escrita, es imprescindible revisar el texto a fin de corregir los errores ortográficos y gramaticales, evitar las repeticiones léxicas, revisar la puntuación, repasar los recursos que se han utilizado, observar si falta o sobra alguna información y, en definitiva, pulir el borrador que hemos escrito para obtener el texto narrativo final. En la vida cotidiana, la narración es una de las formas predominantes de comunicación entre las personas, dado que es una manera típica de contar una sucesión de hechos. Cabe mencionar que no solo existe la narrativa realista, sino también la narrativa ficticia, donde destacan factores sobrenaturales, mágicos y cosas que no existen en el mundo real. Esta tiene una relación directa con la literatura de terror, compartiendo puntos de partida con la literatura gótica. Aunque no solo podemos delimitarnos a textos literarios, también pueden contar toda una historia con imágenes o elementos audiovisuales, una microhistoria contada de principio a fin con lujo de detalle. Es muy importante elaborar un guión, ya sea en tu cabeza o por escrito, para determinar lo que se quiere expresar y cómo la vas a desarrollar. Una herramienta muy útil para esto es la lluvia de ideas que nos sirve para definir la trama. Hay ciertos elementos a considerar como son el contexto temporal, físico, emocional y un protagonista o protagonistas de la historia que se vaya a contar. Para crear un texto narrativo conviene seguir algunos pasos. Número 1. Elegir el tema. En primer lugar, es fundamental saber qué es lo que se quiere contar. Puede ser una historia real o ficticia, y puede tratar sobre cualquier tema, siempre y cuando tenga un conflicto que se desarrolle y luego se resuelva. Número 2. Elegir los personajes. También se debe precisar qué personajes llevar adelante la acción. Cabe destacar que hay personajes principales, protagonistas y antagonistas, y personajes secundarios, aquellos que se vinculan con la trama de manera más accesoria y acompañan a los principales. Es conveniente tener en claro su sexo, su edad y sus historias de vida, aunque no toda esa información se vierta finalmente en la narración. 3. Elegir el tiempo y el lugar. Son dos elementos fundamentales que pueden tener mayor o menor relevancia en el relato y estar descritos con más o menos detalle, pero que no pueden faltar, dado que toda historia debe estar ubicada en tiempo y espacio. La narración puede desarrollarse en espacios reales o inventados. Puede haber transcurrido en el pasado, estar sucediendo en el presente o tener lugar en el futuro. De esto dependerá el uso de tiempos verbales. También puede haber saltos temporales y cambios de escenario. 4. Elegir el tipo de narrador. Es fundamental para la narración, pues así podemos decidir quién relata la historia y desde qué punto de vista. El narrador puede ser protagonista, quien cuenta los sucesos en primera persona y desde su óptica, ya que es el personaje principal. El narrador testigo, quien es un espectador de primera persona, pero el foco de atención no está puesto en él, sino que cuenta todo desde su punto de vista con lo que pasa a otros personajes. O omnisciente, narra en tercera persona y conoce toda la información del relato como si viera todo desde fuera. 5. Elegir el tono o tipo de relato. Es importante tener en claro qué tipo de relato es el que describiremos, dado que no es lo mismo un cuento a una novela a una tragedia. Y listo, con esto ya puedes emplear la narrativa, donde el único límite es tu imaginación. Esperamos que este video haya sido de utilidad y de tu agrado.